Hoy toca subirse en un barco cuyo final, la verdad es que no es nada bueno. Y no es el Titanic, que hay muchos más barcos dentro del género catástrofe que son conocidos. ¿Qué tal estás? Soy José Luis Martín. Te doy la bienvenida a World Media Podcast y enseguida con Manu Díaz te vamos a hablar de los 50 años que cumple la aventura del Poseidón. Una película de esas que se convierten en imprescindibles aunque haya pasado tanto tiempo. Es de 1972, pero realmente cuando ves la película y te das cuenta de la cantidad de actores y actrices conocidos y cómo está orquestada la historia, insisto en que merece la pena disfrutar de un clásico como este. Así que quédate, disfruta de este contenido y eso sí, bueno, no bebas agua porque va a sobrar agua de la catástrofe de la aventura del Poseidón. Y yo no sé si Manu estaría dispuesto a aventurarse y meterse en el Poseidón y formar parte de algo tan bonito como un lujoso transatlántico, ¿no? Que luego ya sabemos cómo acababa. Pero, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Pues yo te digo una cosa, Uh-huh. yo mareo en cualquier cosa que se mueva. Si encima se queda boca abajo, ya es que vamos, suelto hasta la última papilla. Mal asunto, Así ¿no? que no, si yo sí puedo evitarlo, no digo el Poseidón. Cualquier No. cosa que, que haga tránsito marítimo no se lleva muy bien con mi sistema digestivo. Entonces tú eres de los que se habría subido al Poseidón estando todavía en el armador, ¿no? Sin todavía botarlo al mar. No, yo sería de los que cuando zarpó le despedía desde abajo. Desde abajo y ya está. Ni siquiera en tierra te subes Sí, al sí, barco, ¿no? Porque a lo sí. mejor ¿Tú sí, no sé si te acuerdas de los Ujú, créditos del Titanic que se veía esa imagen envejecida que era el Titanic zarpando y ujú. todo el mundo saludando desde Sí, abajo? sí. Pues yo estaba en el muelle saludando. Tú Yo estabas no. ahí y ya está, ¿no? Está claro, está claro. Oye, que hay personas que incluso se marean en los barcos, que los barcos estando varados, o sea, barcos como el de Chanquete, por ejemplo, ¿no? Que lo tenía sostenido por 4 palos y que no estaba en el mar. Hay personas que se marean por el olor del barco, por el motor, por lo que gira en torno a todo eso, que a lo mejor les recuerda a un barco que tienen ese triste recuerdo y no les gusta montarse. Yo no sé si es tu caso, pero conozco personas que ni siquiera en seco se suben a un barco. Hombre, marearme no lo sé, Ujú, pero sí es verdad que la memoria olfativa ujú, juega malas pasadas. claro. Bueno, pues ya sabemos que Manu no se subiría al Poseidón y, hombre, tendríamos que trasladarnos pues 50 años atrás para aventurarnos o meternos en esta aventura del Poseidón, la original, ¿no? La primera y una película con mucho recorrido. Sí, bueno, es que, claro, estamos hablando de 1972. Es verdad que un poco lo que se entiende como película que da el pistoletazo de salida al llamado género de catástrofe fue Aeropuerto en 1970, o sea, 2 años antes, pero hay un elemento que enriquece el posicionamiento de la aventura del Poseidón, y es que eh, su productor es Irving Allen, que fue uno de los grandes productores, o sea, está considerado como, digamos, el productor establece el patrón del cine de catástrofe, ¿no? Y lo hace a través de esta película, lo hace, pues, bueno, Irving Allen fue productor de títulos de catástrofes, pues como La aventura de Poseidón, como El coloso en llamas. Después, pues bueno, en el 79 haría Más allá del Poseidón. También se tocó con El Enjambre. O sea, que un poco es ese perfil de productor que venía de la televisión y sobre todo, pues bueno, también de triunfar en series como Perdidos en el Espacio, El Túnel del Tiempo, Viaje al Fondo del Mar, etcétera, y que da el salto al cine y lo hace, pues triunfando con este
perfil de películas que tuvo. Es verdad que un éxito efímero porque, digamos, el espectro temporal de las películas de catástrofe pues abarca prácticamente una década, no se extiende mucho más allá de los 80, pero que si alguien un poco encarna el espíritu del cine de catástrofe en el cine de Hollywood, ese es Irwin Allen. Claro, y esto, pues en aquella época, como dices, del género catástrofe abría la puerta a otras catástrofes también que se fueron sumando, ¿no? Yo no sé si esto salía rentable en aquella época o el dinero que había que gastar para pues ver cómo un barco se hundía, se daba la vuelta, era mucho, Manu, porque a lo mejor hoy vemos que con efectos especiales la cosa puede resultar un poco más sencilla, aunque se sigan gastando millonadas. Pero en la época era sencillo y rentable el género catástrofe. Hombre, vamos a ver, estas películas tenían dos atractivos principales. Uno era todo el apartado de efectos especiales prácticos, Mm. porque lo que decimos, ¿no? Lo que dices, no estaban los efectos digitales y casi todo se recreaba en el plató para que la interacción de los actores con el espacio que supone el elemento de conflicto, pues sea lo más cercano posible, ¿no? Pero gran parte del presupuesto se iba a esos efectos especiales y después teníamos, que estamos hablando de películas de corte coral, es decir, con un reparto bastante amplio y sobre todo un reparto de nombres muy conocidos bastante amplio, que por un lado se decía que el cine de catástrofe pues era un poco donde derivaba pues muchas viejas glorias del Hollywood clásico, pero por otro lado el atractivo de una película de catástrofe es que como todos eran actores muy conocidos, pues era difícil adivinar quién iba a morir primero porque dice, ¿a quién matamos primero? Eh, claro, cuando vas viendo algunos, bueno, este no es conocido, este muere. Ujú. Y a este que es un actor apuesto, lo mantendrán un poquito más. Pero claro, cuando todos eran grandes actores, todos eran conocidos y además el espectador también tenía una conexión especial con todos ellos, porque eran todas grandes estrellas del Hollywood clásico y tenía pues una conexión emocional con todos ellos, pues por un lado no te esperabas que los mataran y por otro lado te afectaba mucho más pues ver a algunos de las grandes estrellas del cine que te habían acompañado toda la vida morir, digamos, de las maneras a veces más truculentas. Mm. Sí, que también, como dices tú, pues era una ruleta, ¿no? El ver cuál podía caer antes, pero cuando estaban todos, mm, pues era difícil interpretarlo. Pero yo creo que, o no sé si, corrígeme si me equivoco, en la época ver a uno de tus actores favoritos morir tan pronto en una película, no era malo, ¿no? Para ese actor o esa actriz. Y no resultaba a lo mejor un problema para su carrera ni nada parecido, ¿no? Sino en este tipo de películas y en ese género es normal que tuvieran que empezar a caer porque o morían todos a la vez o si no nadie participaba. Hombre, también es verdad que lo que sí sucedía es que muchos de ellos se tiraba mucho de estrellas que ya estaban mayores, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, o sea, el Fred Astaire del Coloso en Llamas. Uh -huh. Es que, claro, nadie quería ver morir a Fred Astaire. Claro. Pero claro, Fred Astaire en aquel momento era ya un actor con una edad considerable, ya no era el bailarín ágil que se dio a conocer en el cine de los años 30 y perfectamente podía caer, nunca mejor dicho, con la altura del edificio. Eh, pero que teníamos ese elemento, ¿no? De que estamos hablando de estrellas que son, digamos, muy queridas por el público en ese Uh -huh. momento y que para ellos, lo que dices tú, bueno, para Fred Astaire, morir en una película de catástrofe, pues tampoco le iba a estropear la carrera porque ya estaba al final de su carrera, ¿no? Claro. Eh, pero no era lo que el público esperaba. O sea,
público no, el público está acostumbrado a ver a Fred Astaire bailando y llevándose a la chica al final de la peli. Sí, sí, está claro. Sí, sí. Sí, esto era una más y bueno, también una forma diferente de ver al gran actor. Pero Manu, ¿por qué hace... ¿por qué? Ojo, Sí. que también puedo estar haciendo trampa, ¿eh? Que hay gente que no ha visto Coloso en llamas. Yo no estoy diciendo que Fred Astaire muera en No, el no, Coloso no, en no, llamas. no, que va, que va. Ni que estuviera bailando en la azotea ni nada, ¿no? No vamos a desvelar nada. No, lo de bailando en la azotea ya les auguro que Hombre, tenía que despistar un poco, al hombre. menos, pero vamos, Que no, no. que eso, que yo a lo mejor estoy jugando al despiste. Efectivamente, efectivamente. Pero lo que te quería decir, Vean la película. vean la película. ¿Qué hace la aventura del Poseidón que sea una película imprescindible y de las que hay que ver sí o sí? Pues por un lado, porque en su momento fue todo un logro en lo que se refiere a efectos especiales. Es que vamos a recordar un poco cómo fue la trama. En la película nos encontramos con un crucero que está navegando y que de repente se produce un maremoto, o sea, que genera una ola de 30 metros que golpea al barco y le da la vuelta por completo, es decir, eh, que se queda boca abajo con toda la superficie del barco, pues debajo del agua, lo que impide que los pasajeros pues, puedan escapar. Y tienen que buscar la forma de sobrevivir, aquellos que no han caído, digamos, con todo el destrozo que se provoca al darse la vuelta al barco. Eh, pero que evidentemente pues supone una trama bastante angustiante e inédita en aquel momento en el cine. Y después, por otro lado, pues ese reto de grandes efectos especiales que suponía recrear el barco de dos formas distintas, una del derecho, pero después generar un plató con, digamos, los elementos del barco invertidos para que el espectador pues realmente entrara en la ilusión de que están en un barco al que se le ha dado la vuelta por completo. En aquella época no estamos en la época del Titanic de James Cameron, que creaba un Mm. barco casi que escala 1-1 y digamos, una plancha hidráulica que hacía que aquello se levantara y bajara. Mm. Aquello suponía que cada vez que había una diferencia en cada escenario, suponía crear un escenario nuevo y diferente. Buah, vamos, o sea que para la época todo un reto también, ¿no? Sacar algo así y no quiero ni pensar la percepción de la persona que va al cine y se encuentra con que está viendo una catástrofe lo más trabajada posible, ¿no? Para la época que tendría que ser impresionante ver eso en el cine. Sí, hombre, recordemos, por dar un saltito un poco hacia adelante en el tiempo, no mucho, un par de añitos, pero recuerda aquel elemento de cuando se estrenó Tiburón que nadie se quería meter en la playa. Sí. Eh, pues con el cine de catástrofe pasaba lo mismo. Cuando se estrenó Aeropuerto hubo un pánico a volar. Cuando se estrenó La aventura de Poseidón hubo pánico a subirse a un barco. Cuando se estrenó El Coloso en Llamas había pánico a subir a un rascacielos. O sea, eran películas que realmente conectaban con, digamos, los miedos más básicos de los espectadores y por eso funcionaban, porque al final, por un lado, te metía en un entorno emocional donde los personajes digamos que los cineastas querían que te cayeran bien, te caían bien, y los que querían que te cayeran antipáticos, te caían muy antipáticos, pero eh, todos hemos visto, bueno, casi toda la gente que ha visto esta película, pues ha cogido un avión, ha cogido un barco, se ha subido a un edificio y ha tenido miedo de que algo pueda pasar. Entonces, estas películas lo que hacían es que cogían ese miedo psicológico, ese elemento psicológico que tenemos metidos dentro y te lo lanzaban en pantalla. Mm. Y, y evidentemente no es como, porque, bueno, nos pueden dar miedo los vampiros, pero bueno,
Sí, digamos, de ahí pero a que pillar te dé uno, miedo, a que un claro. vampiro, efectivamente, pero claro, que estés en un barco y el barco se hunda, pues eso entra más dentro de las posibilidades de que te puede tocar vivirlo. Sí, sí, claro. Y entonces poco favor, ¿no? En la época a, pues, a todos aquellos que se dedicaban al cine de catástrofes y como dices tú, pues un aeropuerto, un rascacielos, un barco, todo eso al final iba restando a lo mejor pues oportunidades, ¿no? Para todas esas empresas que veían que con esas grandes catástrofes el espectador cogía miedo. Sí, pero bueno, es que claro, es que eran películas que tenían un grandísimo éxito en taquilla. O sea, ahí hemos pasado desde terremotos, derrumbes, todo tipo de desastres naturales, meteoritos, incendios, volcanes, plagas de insectos, o sea, todo tipo de variantes ha pasado ah, por el cine de catástrofe. Y ya si encima lo vamos a conectar con el género fantástico, pues más aún, ¿no? Si ya metemos monstruos de por medio, metemos un Godzilla que viene y te destroza toda la ciudad. Al fin y al cabo, eso es cine de catástrofes también. eh, Porque nosotros vemos al bicho paseándose por la ciudad, pero el pobre hombre que está metido en un edificio viene Godzilla y pisa el edificio, pues Claro. para él es catástrofe, para él es que el edificio que se derrumba. Sí, sí, sí. Eh, entonces, pues claro, son películas que proliferaron mucho. Es verdad que hubo una sobreexplotación, que de la calidad de muchas de estas películas, pues como pasaría con otros géneros, como el western, como el musical, que a base de explotarlos y de hacer mil y unas películas de lo mismo, pues el público se acabó cansando. Y entonces, pues bueno, digamos que el cine pues pasó a otra cosa. Pero la década de los 70, una de las cosas por las que se caracteriza cinematográficamente, y yo creo que eso es inapelable, es por el cine de catástrofe. Mano, y habrá gente que estará diciendo, bueno, pero es que a mí no me suena que esta película tenga 50 años. Podemos pensar que a lo mejor están pensando en la otra, porque creo, si no me equivoco, que había una, no sé si interpretada por Kurt Russell, pero a lo mejor me estoy yendo y no es la misma o no tiene Sí, el mismo perfil. sí, estás hablando Vale. de Poseidón, que es una A película de secas. 2006, que es un Vale. remake de la original, Ujú. que no tuvo mucho éxito. Es verdad que, bueno, ahí teníamos también a Wolfgang Petersen, que ya venía bregado películas ambientadas en transportes marítimos, porque una no, su gran película es El submarino. Ujú. Eh, pero y que aquí, aunque se tiró de efectos digitales, también Wolfgang Petersen pues mantuvo muchos elementos prácticos en la película, ¿no? Pero bueno, aquí yo abogo por ir al original, que 50 años no son nada y que para mí me parece una Ujú. película muy superior al remake de 2006. O sea que sin duda entonces si la vemos, aunque notemos lógicamente ¿no? la diferencia con las películas a día de hoy por los efectos, sigue teniendo ese gancho y sigue siendo una película que llega, ¿no? Sí, hombre, vamos a ver, evidentemente los efectos de la época se notan, lo que en su momento pues eran decorados y más o menos pues daban el pego en 1972. Es verdad que 50 años después no tiene, digamos, la misma verosimilitud, Ujú. pero la película está muy bien rodada, funciona muy bien, tiene un ritmo espectacular, tiene un reparto de actores. Tenemos a Gene Hackman como principal protagonista, tenemos a Ernest Borgnine, tenemos a Shelley Winters, tenemos a Roddy McDowall. O sea, tiene un reparto de actores francamente espectacular, y actores que realmente, pues la verdad es que
verlos en pantalla pues engancha. O sea que Mm. yo no descartaría la película por ser una película que tiene 50 años y por pensar que bueno, que 50 años una película de efectos especiales, pues los efectos van a cantar mucho y no va a aburrir. Mm. Todo lo contrario, yo creo que sigue siendo una película muy efectiva y una película que desde luego verla en casa es todo un disfrute. Mm. Y bueno, y ya por seguir sumando, es verdad que la que cumple 50 años es La aventura del Poseidón, pero para mí El Coloso en Llamas no solo es la obra maestra del cine catástrofe, sino que es una de las grandes películas de la historia del cine. Así que si tienen ocasión de verla y no la han visto, póngansela, son casi 3 horitas, o sea, lo que dura una Mm. película Marvel, y para Mm. mí mucho más intensa y mucho más atractiva. Sí, y te mantiene, ¿eh? Te mantiene en tensión, que durante 3 horas. Eso es muy difícil. A día de hoy me atreveré a decir hasta casi imposible. O no las 3 horas, pero mientras se va creando la trama de ahí en adelante, cuando ya empieza todo ya a agitarse, la recuerdo perfectamente y es verdad. Y fíjate, Manu, que no me venía a la cabeza ahora que eran 3 horas. O sea que hasta se te pasa rápido si te metes bien dentro de la película y no estás atento a otras distracciones. Efectivamente, además, eso, una pareja de actores protagonistas, Ujú. Paul Newman y Steve McQueen, Brutales. absolutamente memorables, y sería como hoy en día poner a Brad Pitt y a Tom Cruise juntos, que ya estuvieron en Entrevista con el Vampiro, pero es verdad que ya Brad Pitt no quiere volver a trabajar con Tom Cruise, pero sería eso, coger a dos de los grandes referentes cinematográficos del momento, ponerlos juntos y que se repartan, digamos, la película a golpe de carisma. Bueno, y con Fred Astaire que no vamos a contar que si le pasa algo no le pasa nada y ya está. Que sobrevive, que sobrevive. Muy bien. Bueno, Manu, como anécdota de la aventura del Poseidón, yo tengo por aquí una curiosidad y es que Sally Winter tuvo que engordar 35 libras, lo que viene siendo casi 16 kilos, 15 kilos, 800 gramos para el papel de Belle Rosen. Pero lo que pasa es que dice que después se quejó porque nunca fue capaz de volver a su peso original a pesar de intentarlo por todos los medios, o sea que por culpa, según ella, de la película, pues esos 16 kilos que cogió no los pudo soltar nunca. Y la otra anécdota es la canción de Morning After figura en los créditos como The Song from the Poseidon Adventure, o sea, la canción de la aventura del Poseidón y el título original es el The Morning After. Sí, hombre, porque en este caso porque es la película Sí, compuesta sí, para la efectivamente. película. Es verdad que recuerda que esto estamos hablando también de películas que aunque era un perfil muy comercial, también tenían digamos, una mirada puesta en los Oscars. Ujú. Y claro, dentro, a la hora de ir sumando posibilidades, pues el apartado musical también entraba dentro del juego. La aventura del Poseidón, precisamente el único Oscar que ganó fue por esa canción, por The Morning After. Ganó un premio especial por los efectos visuales, y después tuvo 7 candidaturas más, Mm. que digamos, o sea que en total fueron 8 candidaturas más un premio extraordinario lo que se llevó, ¿no? Y otro elemento también muy llamativo, o sea, yo a día de hoy digo John Williams y pensamos en Steven Spielberg, pensamos en la Guerra de las Galaxias, Sí. pero John Williams antes de eso fue uno de los grandes compositores de cine de catástrofe. O sea, Aeropuerto no, porque Aeropuerto fue Alfred Newman, pero La aventura del Poseidón, El Coloso en Llamas, bueno, muchas películas de catástrofe venían firmadas por John Williams, y eso es porque John Williams empezó parte de su carrera en televisión y uno de los productores que le abrió las puertas de la televisión fue precisamente Irwin Allen. Entonces, en este caso, Irwin Allen, al dar el salto a la gran pantalla, pues arrastró consigo también gran parte de su equipo y eso incluyó a John Williams.
Se entiende también entonces que las películas tuvieran esa tensión, porque una buena banda sonora con un gran compositor detrás se nota enseguida, Manu, se nota. Eso ahí yo creo Efectivamente, que lo hombre, tenemos claro. y eso, y es John Williams. O sea, Sí. las partituras de Coloso en Llamas y de la aventura de Poseidón son dos extraordinarias partituras. Lo que pasa que es verdad que lo que vino después, pues un poco eclipsó ese trabajo anterior. Pero vamos, son también dos bandas sonoras, yo creo que de broche de oro dentro de la carrera de John Williams. Bueno, pues que quede claro que ni Manu Díaz ni yo tenemos 50 o 52 años para recomendar, o muchos más, estas películas, sino que nos gusta el buen cine, y de ahí que tanto el Coloso en Llamas como has dicho Manu, la aventura del Poseidón son imprescindibles. Así que hay que dar esa recomendación. Y Manu, pues la próxima vez seguramente hablaremos de otro aniversario, porque los grandes clásicos siguen cumpliendo años y nosotros encantados de poder también traer esas películas de antaño a día de hoy y recordarlas. Hombre, por supuesto, yo creo que está bien siempre pues comentar un poco la actualidad, pero no tenemos que Sí, desatender el legado que nos deja el séptimo arte. efectivamente. Manu, pues como siempre un placer escucharte, disfrutar de este ratito de cine en este podcast en World Media, y como siempre te digo, que tu podcast te acompañe. Pues larga y próspera vida al podcast. Hasta luego, Manu. Chao. Chao. Pues como has podido comprobar, de clásicos ha ido la cosa, no solo de la aventura del Poseidón, sino también el Coloso en Llamas, y si nos dejan, pues seguro sacamos alguna peliculita más de esas que son muy necesarias ver o recuperar de la Filmoteca. Como siempre, un placer haberte acompañado en este ratito del podcast. Recuerda que puedes encontrar todo esto en worldmedia.es, Twitch, podcast, en YouTube todos los vídeos y mucho más. En TikTok, estamos en todos lados. O sea que solo es buscar un poco World Media Spain, en Twitter, en Instagram, y ahí nos encuentras y puedes encontrar todo lo que se te ofrece para que puedas estar entretenido o entretenida en ese huequito que tienes de tiempo libre. Te deseo lo mejor y como siempre, ya sabes que me gusta también desearte que tu podcast te acompañe. Hasta un próximo capítulo.